A continuación vamos a ver un extracto de una clase de Cábala en la que hablo de la importancia de este seminario que vamos a disfrutar próximamente y también de la relevancia de un autor y de un instructor de Cábala como es George Lai. Las letras hay que conocerlas. Mirad, déjame este libro. Este es un buen libro. Está escrito por George Lai, que por cierto viene ahora en julio a hacer un seminario sobre los nombres de Dios de Jicatilla, cada uno de los nombres de Dios del árbol. Muy importante. Si verdaderamente estáis implicados en la Cábala, pues un acontecimiento como el de este 2 y 3 de julio no lo deberíais dejar pasar. Es un evento, para los estudiantes de Cábala, es un evento excepcional. Viene una autoridad en Cábala, aquí a Barcelona, se subirá aquí y hablará durante un día y medio sobre una obra que es Sharei Orah, Las puertas de la luz, que escribió un sabio de Medinaceli sobre cómo se abre cada una de las esferas en la conciencia a través del nombre de Dios, el nombre de Dios de Adonai, Shaddai el Hai o el Hai Shaddai, y así sucesivamente hasta Yod Hei Bau Hei o Heye, todos los nombres, pues nos va a hablar. Y es alguien que ha traducido la obra original, la ha traducido él, no lo ha estudiado del inglés o del portugués, sino que ha cogido la obra original y la ha traducido. Y tardó 4 años en traducirla, y él habla hebreo y sabe hebreo a la perfección. De hecho, hay rabinos de Israel que le piden opinión a George Lai sobre este texto, ¿cómo crees que es mejor el sentido y la traducción? Es una autoridad mundial, él, George. Es muy simple, muy sencillo y es muy amoroso. Lo tendréis aquí, y no tiene ningún ego así subido, ni es vanidoso en ningún aspecto, lo más sencillo del mundo. Y cuando le digo, anda, George, ahora que hay un descanso, ven aquí, tómate un té, un café para descansar un poco, dice, no, por si me quieren preguntar alguna cosa, se mezcla con los estudiantes, que esto tiene mucho valor, está por ahí tomando té, café, hablando tranquilamente, cuando generalmente los que dan los seminarios quieren tener su media hora de descanso, a menos. A continuación vamos a ver un extracto de las ponencias, un pequeño extracto de las ponencias que dio George Lai en el segundo Congreso Internacional de Cábala. La importancia del lugar en el que nos encontramos, que es la cuna de la tradición de la Cábala y que tiene pues un interés especial en relación a la ciudad de Barcelona, de Gerona, del sur de Francia, todo ese recorrido en forma de la luna, muy interesante. Que disfrutéis. Shalom Haverim, je suis très heureux d'être ici dans ce congrès qui s'appelle Sharei Orah, qui est un nom important pour moi. J'ai passé 4 ans à traduire en français le livre Sharei Orah. Estoy muy contento de estar aquí en este congreso, Sharei Orah. Et j'ai passé 4 ans à traduire ce livre en français. Y he pasado 4 años a traducir este libro en francés. Donc, je me suis immergé pendant 4 ans dans les portes de la lumière. Me he sumergido durante 4 años en las puertas de la luz. De plus, parler de Kabbalah en Catalogne est aussi très important pour moi. Además, hablar de Cábala en Cataluña es muy importante para mí. Parce que toute l'histoire de la Kabbale que j'étudie depuis 30 ans, ya que todos los estudios de la Cábala que estudio hace 30 años, est parti de Lunel, près de Nîmes, pour arriver jusqu'à Barcelone. Viene desde Nîmes hasta Barcelona. Et le voyage que j'ai fait pour venir vous voir, en avion cette fois, El viaje que he hecho para venir a veros, en avión esta vez, et le voyage du nom En Sof, l'infini. es el viaje del nombre En Sof, el infinito. Il est apparu à Lunel
à côté de Nîmes, Apareció en Lunel, cerca de Nîmes, à travers Isaac l'aveugle. a través de Isaac el ciego. Et ce nom qui désigne l'infini de Dieu Y este nombre, que significa el infinito de Dios, est arrivé jusqu'à Barcelone à travers les disciples d'Isaac. ha llegado a Barcelona a través de los discípulos de Isaac. Cette terre est très importante pour l'épanouissement de la Kabbale. Esta tierra es muy importante para el desarrollo de la Cábala. Et il y a des milliers de pages, des centaines de livres qui ont été écrits ici. Y hay miles de páginas y centenares de libros que han sido escritos aquí. Ils ne sont pas perdus, on les connaît tous. No se han perdido, los conocemos todos. Et rassurez-vous, ils ne sont pas perdus, ils sont dans mon ordinateur. Están en su ordenador. Voy a venir a hablaros sobre el tema este tan misterioso de la Cábala relacionado con Cataluña. Car il est vrai qu'entre le 11e et 12e siècle, Pues es verdad que entre el siglo XI y XII les kabbalistes ont construit un véritable jeu de pistes en Catalogne. los cabalistas han construido verdaderamente un juego de pistas en Cataluña, Entièrement fondé sur la mystique de la lune. antiguamente formado sobre el misticismo de la luna. L'origine de la Kabbalah est à Lunel, en France, El origen de la Cábala está en Lunel, en Francia, en Provence, dans le Languedoc. en el Languedoc, en Provence. Cette petite ville de Lunel Esta pequeña ciudad de Lunel était au XIIe siècle un centre très important pour toute l'Europe par sa lumière. era un centro muy importante en toda Europa por su luz alrededor del siglo XII. Le nom de la ville El nombre de esta ciudad est la réunion de Levana, la lune en hébreu, es el conjunto de Levana, que es la luna en hebreo, et Luna, la lune en latin. y Luna, que es la luna en latín. Le bet de Levana a été transformé en Vav, El Bet de Levana ha sido transformado en Vav, ce qui fait Lun El, la lune divine. lo que hace Lun El, que es la luna divina. Et ensuite, les kabbalistes vont faire tout un jeu de mouvement de cette lune dans toute la Catalogne. Luego los cabalistas van a hacer todo un movimiento de esta luna a lo largo de toda Cataluña. L'éveil de la lune et l'éveil de la présence divine. El despertar de la luna es el despertar de la luz divina, Shrina en hébreu Shechina en hebreo, et Shrinata en araméen. de Shechinata en arameo. Et il va y avoir tout un mouvement de ces kabbalistes de Lunel vers Gérone. El movimiento de los cabalistas es desde Lunel hasta Gerona. Gérone en hébreu s'appelle Gérondi. Gerona En hébreu, en hebreo Gérondi. pues Girondi. se dice Gerondi, Ce qui veut dire l'entrepôt de la gorge, lo que quiere decir esta parte aquí de la garganta, où se cache la parole. donde se esconde la palabra. Et le mouvement de la lune va aller de Lunel jusqu'à Barcelone, Y el movimiento de la luna irá entonces desde Lunel hasta Barcelona, que les kabbalistes appellent Baratz Lona, que los cabalistas llaman Bagats Lona, l'endroit où la lune déborde. el lugar donde la luna desborda. Ainsi, et il est vrai que c'est à Barcelone que la Kabbale est passée d'une dimension discrète à universelle. Es cierto que en Barcelona es donde la cábala ha pasado D'une dimension discrète. de una dimensión discreta Ah, a una universal. dimensión más universal. Et les kabbalistes voyageaient dans toute cette lune. Y los cabalistas viajaban en toda esta luna. Et si on regarde la carte, on voit que de Lunel à Barcelone, ça forme un croissant de lune. Si miráramos el mapa, veríamos que desde Lunel hasta Barcelona tenemos justamente la forma de la luna. Au centre de ce croissant de lune, En el centro de este crecimiento de luna il y a la ville de Narbonne.
Está la ciudad de Narbonne, que les kabbalistes, que les talmudistes vocalisent Ner Bina. que los cabalistas, los talmudistas, pronuncian Ner Bina. Ner Bina, Ce qui signifie la lampe de Bina. lo que significa la lámpara de Bina. Car au Xe, XIe, XIIe siècle, Pues en los siglos XI, XI y XII, Narbonne était la plus importante ville du Talmud au monde, Narbonne fue la ciudad más importante del Talmud pour le monde entier. Hein. en el mundo entero. Donc, voilà, vous voyez, et il y a tout un jeu d'échange mystique dans toute cette dimension de ce croissant de lune. Hay todo un juego de intercambio místico en todo lo que es toda esta luna mística. Et les kabbalistes n'appelaient pas la Catalogne Catalunya, Y los cabalistas no llamaban a Cataluña Cataluña, mais seulement Lunia, sino Luña, c'est-à-dire la lune divine. es decir, la luna divina. Et c'est un lieu important puisque d'un côté, je vous l'ai dit hier, il y a l'Espagne, séfarade, Es importante porque por una parte tenemos a España, séfarade en hébreu, Sefarat en hebreo, c'est-à-dire le pays du livre. es decir, el país del libro, Et de l'autre côté de la Catalogne, il y a la France, y del otro lado de Cataluña tenemos Francia, Tsarfat en hébreu, Safat en hebreo, qui veut dire combiné. que significa combinar. Et vous verrez que la méthode que nous utiliserons ici Y veréis que el método que utilizamos aquí s'appelle le tserouf, l'art combinatoire. se llama el seruf, que es el arte combinatorio. C'est pourquoi les Espagnols ont besoin des Français et les Français des Espagnols. Es por eso que los españoles necesitáis a los franceses y los franceses necesitamos a los españoles. L'Espagne a le livre España es el libro et la France a l'art combinatoire. y Francia tiene el arte combinatorio Et au milieu, il y a la Lunia. y en medio tenemos la luña. Mais je vous en parlerai davantage dans le futur. Pero os hablaré mucho más en el futuro sobre ello. Hemos visto la importancia de este seminario que va a impartir George Lai los días 2 y 3 de julio en la sede de Escuelas de Misterios de Barcelona. Espero daros la bienvenida allí y que podamos compartir este maravilloso evento.